Y ahora sí ya está con nosotras Juan Teixeira. Vamos a desconectar un poco de lo de Pedro Sánchez, por favor. Ayúdanos, Juan, porque esto está siendo durísimo, ¿eh? Me va a costar, ¿eh? Porque yo quería hablar también de Perro Sánchez, Ah, unirme bueno, pues aquí si quieres al hablar flow. también de Pedro Sánchez, claro, claro, no hay otro Eh, tema de conversación ahora mismo. es muy heavy todo esto que está pasando. El Laufar que viene de muy lejos, no es Sí, algo tampoco nada nuevo, sino que lleva muchos años dando la matraca. Lo que pasa que ahora es ya directamente contra todo un presidente del gobierno. Entonces, claro. pues es un aumento ahí del acoso judicial y del fascismo que asusta bastante, la verdad. Están diciendo, hola Juan, que siempre nos da buenas noticias. Sí, la verdad, Siempre, siempre. es que siempre. De hecho, llevas un par de semanas, creo, sin venir, y es que la semana pasada creo que estuviste fuera y tuviste algún percance que nos quieres contar, ¿no? Pues sí, nos hicieron Laufer también, en este Sí. caso cultural, porque teníamos una exposición fotográfica en el Parlamento Europeo dentro de unas charlas que eran por la desmilitarización y la paz en la Unión Europea, que estaban organizadas por The Left, el grupo parlamentario de izquierdas en el Parlamento Europeo. Y bueno, entre las charlas y tal, teníamos una exposición fotográfica súper maja que organizamos con Alex Zapico y con Avi Atman, otro compañero, y bueno, teníamos 38 fotografías de los conflictos de los últimos años, pues Ucrania, Sáhara Occidental, Palestina y demás. Y el mismo día, pues el comisario encargado de velar por la seguridad y por todo lo que se cuelga en el Europarlamento, que casualmente este trimestre le toca al PP, pues nos hizo desmontar prácticamente todas las fotografías sin decir muy bien ni a qué se debía Mira tampoco. tú, no les gustaron. Básicamente. No les gustaron. Las de Gaza nos dijeron que no se puede mostrar nada sobre Gaza. De Ucrania también me hicieron desmontar bastantes, cosa que me llamó mucho la atención porque me decían unas sí y otras no. No sé en base a qué ni a qué no, pero bueno, que es un ejemplo más Ya. también de este aumento, ¿no? de la censura y un poco pues de la derechización, ¿no? de las instituciones por todos lados. Lo vemos en Europa, lo vemos en España y lo Sí. vemos por todos lados porque esto del lawfare judicial pues es algo increíble y que afecta directamente a las instituciones y a la democracia y a los pilares más básicos de absolutamente todo. Totalmente, mira que muchas veces hablamos de los desastres y de lo que está ocurriendo aquí en todo el mundo, ¿no? Y del cambio climático, pero es verdad que ha habido una cosa durante los últimos días, que es de lo que vamos a hablar hoy, un movimiento que ha dado un poco de esperanza a que pueda cambiar al menos uno de los factores que alteran, ¿no? Nuestro planeta y nuestro día a día. Sí, 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 y esto va muy de la mano, lo que decías, el aumento del cambio climático y Claro. el superar los límites del mundo, digamos, en todos los sentidos, va muy de la mano de la extrema derecha también, porque es una salida del capitalismo para seguir perpetuando ese modelo insostenible. Lo vemos muy bien, muy claramente, ya hablaste sobre esto la semana pasada, con lo que está pasando en Canarias, es decir, las islas están al borde del colapso, literalmente, en muchos aspectos, medioambientalmente y socialmente, y ha habido un movimiento pues que a mí me ha encantado, la verdad. Ese Canarias tiene un límite que a mí me recuerda un poco al 15M, salvando las distancias, porque en parte pues ha salido absolutamente toda la población local a la calle, pues unida, fuera ideologías y fuera todo, simplemente para decir, mira, hemos llegado, hasta aquí hemos llegado, no podemos seguir así. Y aquí tiene que haber un cambio total y absoluto y que son, digamos, unas movilizaciones que están basadas en la superación de los límites y es algo que a mí me parece muy bonito y que vamos a ver en muchos otros lugares del mundo en los próximos años porque se están superando esos límites en muchos otros sitios. Es decir, en Canarias es muy evidente por muchísimas razones, creo que ya las comentasteis aquí, pues básicamente porque se acaba con los recursos, porque no se mantiene en urbanismo, el agua, por ejemplo, pues no hay agua para la población local y se hacen cortes de agua de todo tipo, mientras los campos de golf, las piscinas y todos los recursos necesarios para el turismo se mantienen. Entonces, ¿cómo le dices a la población local que tiene que hacer cortes de agua cuando está viendo después al lado que los turistas están gastando 6 veces más agua que una persona local, que eso, cada turista gasta 6 veces más que un local, que es una auténtica burrada.
y no se ponen absolutamente ningún límite al número de turistas. Al contrario, se sigue aumentando, haciendo nuevos macroproyectos de todo tipo, es decir, está muy al límite, pero el Cabildo Canario sigue apostando por subir, duplicar esa apuesta, si se lo permiten, Que recordemos además haciendo... que está en el gobierno Coalición Canaria, que lejos de luchar por los derechos de los Ujú. canarios y las canarias, están luchando por todos los derechos del resto, menos por los de allí, ¿no? Luchan por los derechos de la gente que se ha quedado con el aumento del PIB canario, que esto es un dato que a mí me ha volado un poco la cabeza, y es que Canarias ha crecido un 3,9% el Producto Interior Bruto en Canarias en los últimos años, cuando el 34% de la población local está en riesgo de exclusión social. Es decir, hay muchísimo negocio alrededor del turismo, pero no se reparte. Es decir, se lo queda una minoría, una pequeña oligarquía turística, llámalo como quieras, que se queda todos los beneficios y después la población local está trabajando con sueldos que son una auténtica miseria, que ni siquiera les llegan para pagar una casa si están de alquiler o no tienen dónde estar, porque eso es como todo. Es una gentrificación a lo bestia, a lo bruto. Sí, me gustaría un poco desmentir esta frase que se ha dicho mucho y que creo que también clamaban contra ella en esas manifestaciones en Canarias, que es el de el turismo crea riqueza. El turismo nos Sí, hace ricos, tener turismo es crecer. ojo, en parte es verdad. O sea, crea riqueza, lo que pasa es que ¿para quién? Es Claro, decir, para toda la población, ¿no? Crea riqueza para los 4 empresarios que tienen las cadenas hoteleras y que viven, digamos, de gestionar todo eso, pero para la población local no. Y los datos están ahí. Canarias es la segunda región más pobre del Estado español, solo por detrás de Andalucía. Cuando como vemos, pues la maquinaria turística está funcionando a tope y están dejándose muchísimo dinero. ¿Que a dónde va a parar? Pues a los bolsillos de los de siempre, que al final pues son los que se defienden desde las instituciones políticas y desde el cabildo, y es un poco pues por lo que se ha levantado, ¿no?, la población para decir, mira, hasta aquí, este es el límite a donde hemos llegado y a partir de ahora pues hay que hacer las cosas de otra manera, y están exigiendo cosas tan locas, por ejemplo, pues como poner una moratoria turística para que no se puedan crear nuevos macroproyectos, o poner una ecotasa, que es algo que se hace en muchísimos lugares del mundo cuando se llega a puntos en los que es insostenible. Se ha visto, yo qué sé, pues en Venecia, por ejemplo, se ve clarísimamente pues que es una ciudad que ha muerto de éxito y donde la gente local pues no puede vivir directamente. Se ha vivido también en Barcelona. Yo viví allí cuando fue un poco todo este boom y todo este cambio. En el poco tiempo que estuve allí, pues también lo pude ver cómo ese éxito, digamos, turístico afecta directamente a la población local, y entonces esas ciudades o esas regiones se convierten en un parque de atracciones para los turistas y se expulsa a la población que vive claro. allí. Y tienes que Entonces, invertir más dinero, probablemente en restaurar algunas zonas, en el cuidado de ciertos, que es lógico que se ponga una tasa al turismo. Y en casi por todos los supuesto. países se hace, además. Sí, sí, sí. Canarias, por ejemplo, está totalmente saturado en lo que se refiere a la sanidad o a la justicia, porque hay muchísima gente que va allí por largas temporadas o que incluso que se va a vivir, y las infraestructuras y la organización pues es exactamente la misma que hace 10 años. Entonces, si aumenta la población y tienes los mismos servicios o peores, pues evidentemente pues empeoran muchísimo esos servicios y no se pueden mantener. Y bueno, pues hay muchos sitios donde están haciendo cosas, digamos, para limitar todo esto. Ámsterdam, por ejemplo, esta misma semana, pues acaban de sacar una nueva ley que prohíbe que haya nuevas plazas hoteleras. Ahí han hecho, digamos, directamente la moratoria turística que se pide en Canarias, pues en Holanda lo han llevado a la práctica, pues prohibiendo la construcción de nuevos hoteles y de nuevas plazas hoteleras. Es decir, se ha puesto un límite y a partir de ahí, si se dan de baja plazas, pues se pueden dar altas, pero no puede haber más plazas hoteleras. Y esto es un poco lo que se pide en Canarias, porque evidentemente el límite ya ha sido sobrepasado. Ya no exigen que se reduzca lo que ya hay, sino simplemente que no se aumente, digamos, todavía más, porque hay un montón de proyectos que están en marcha que son una auténtica locura. Sí. Por ejemplo, el Dichosa Wellness Clinic, que es un hotel balneario de lujo con más de 80 piscinas y casi 600 plazas de alojamiento en La Palma, que es increíble porque además el Cabildo lo ha declarado de interés insular,
que dices, ¿cómo puede ser que una iniciativa privada sea de interés general, ¿no? para la población, Claro. cuando es todo lo contrario, cuando ya se está al límite cuando ya no hay agua para todos y vas a meter un nuevo resort de lujo con 80 piscinas, ¿cómo por encima puedes tener la desfachatez de declarar que es de interés general a nivel público? Es una auténtica locura. Lo mismo pasa con el macroproyecto turístico Cuna del Alma, que bueno, pues lo mismo, pretende urbanizar una de las pocas zonas que todavía hay sin masificación turística en la isla, que es el puertito de Adeje, y que bueno, quieren construir allí 420 villas de lujo y todas las infraestructuras que hay alrededor. Después también tienen, por ejemplo, La Tejita, que también es una auténtica locura, y macroproyectos como el Circuito del Motor, que está impulsado por el Cabildo de Tenerife, que va a costar más de 50 millones de euros de arcas públicas y que va a afectar a un montón de especies catalogadas como en peligro de extinción y elementos de interés patrimonial, etnográficos y arqueológicos. Y todo esto está en marcha, es decir, si ya la situación es totalmente límite, pues se está permitiendo que se hagan todas estas burradas a mayores, y bueno, esto es lo que el movimiento Canarias tiene un límite, está intentando frenar, y que yo creo que lo va a conseguir, la verdad, porque Sí. se ha unido mucho la isla y bueno, ahora hay que ver un poco cómo se desarrolla, si se mantiene ese pulso. A día de hoy siguen, creo que son 10 personas en huelga de hambre, que llevan ya unos cuantos días. Uno de ellos acaba de estar ayer en Madrid, en el Congreso de los Diputados, en un acto de protesta, y bueno, yo creo que tienen apoyos por muchos sectores en el Estado, no solo en las islas, y bueno, que es un movimiento que sería precioso que fuera adelante en muchos otros lugares y pongamos límite a estas locuras y a este intentar crecer infinito en un planeta finito y de una vez adaptarnos a la realidad que vivimos. Eso te iba a decir, que creo que es bastante sencillo o asequible que tenga un efecto contagio, porque creo que en muchas ciudades se está viviendo lo mismo. Ya no hay Sí, turismo de costa, es que hay también turismo rural, turismo de ciudad, y creo que al final todos estamos un poco igual. Por ejemplo, con el tema de la sequía en Barcelona también decían esto de abrir las piscinas de hoteles al sí. resto de particulares, ¿no? Que ha sentado un poco mal, porque claro, Me imagínate. gustaría ver a mí cómo hacen eso. Sí, 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 ha sentado un poco mal. Lo cierto es que con más viabilidad o menos, sí que parece que en todos lados se están explorando medidas para hacer de esta situación un lugar un poco más sostenible, Sí, ¿no? y poner límites antes de que sea demasiado tarde. Yo Claro. esto aquí en Galicia, por ejemplo, lo estoy viviendo muchísimo, que estamos viviendo ese boom turístico en los últimos 5 años, más o menos. Yo antes me iba con la furgo a un montón de playas en las que podía casi estar solo o estar un poco tranquilo, y hoy en día es totalmente imposible en verano estar un poco tranquilo. Ya no digo que estés solo Ya. ni mucho menos. Y bueno, al final todo el mundo tiene derechos, por supuesto, todo el mundo tiene derechos, pero al final lo que tenemos que es que poner unos límites y un lugar en el que todos podamos convivir y sobre todo que sea sostenible, porque al final esto repercute absolutamente en todo. El turismo supone el 5% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero, el 5%, que es mucho, la verdad. Entonces, de alguna manera tenemos que repensarnos todo el sistema en general, y hay que empezar por la base. Por el turismo, por ejemplo, pues también poner unas bases y decir, bueno, tenemos que hacer un turismo que sea sostenible y que sea adaptado a cada lugar y a la población local, sobre todo también. Pues me parece que en Galicia cada vez va a haber más gente, ¿eh? Porque justo es que hoy he visto un tuit de Juan ¿Verdad que Bordera sí? que lo he buscado, que es que ayer se rompió otra vez el récord de temperatura en el mar, batiendo el récord Sí, anterior del pasado sí, 1 de sí, marzo con marzo. 21,18 grados. Sí, yo iba a empezar por ahí, pero como ya siempre empiezo igual, nuevo récord, nuevo récord, Sí, nuevo récord, pues ya pierde un poco casi el sentido, pero sí que realmente es una auténtica locura el nivel de la temperatura del mar, y nos lo vamos a comer con patatas muy pronto, porque al final es el regulador térmico de todo el planeta, y todo ese calor que se está acumulando ahora mismo en el mar va a afectar a la atmósfera en breves. Y bueno, pues espero que no sea demasiado tarde, aunque la verdad los datos son bastante bestias ahora mismo. sí. Oye, Juan, pues muchas gracias, porque ahora lo de Pedro Sánchez ya no nos parece para tanto, ¿eh? ¿Has visto? Ya te quedas en nada, dices, ¿qué más da? Una pequeñez más comparado con todo lo que se nos viene encima. ¿Ves? Qué tranquilidad te traigo. ¿Has visto con qué tranquilidad nos quedamos? Pues muchas gracias, Juan. Hasta la semana que... Nada, Bueno, la hombre, semana que viene... No sé si es festivo, hay como un montón de ni festivos idea, la semana que ni viene. idea, Así que ni ya idea. Pero veremos si bueno, la semana que yo en viene. cuanto se os pase la ansiedad climática, vuelvo a recordároslo Claro, por aquí. claro, que no se vaya nunca. No Muchas vaya a ser. gracias, Juan. Venga, un besito a Un todos. abrazo, hasta luego. Chao, chao, Chao. chao.
ahí tenéis a Juan Teixeira como cada semana trayéndonos esas noticias siempre positivas, ¿verdad? Sobre cambio climático. ¿Veis cómo ahora lo de Pedro Sánchez se os ha olvidado un ratito? O sea, pues esto, pues para eso lo hago. Para eso lo hago, básicamente. Spanish Revolution.